Bueno, bienvenida Julieta Basualdo, graduada en la Universidad Nacional de La Plata en el año 2014 como abogada en la matrícula, abogada de niños, niñas y adolescentes, incorporada al registro de abogados del Colegio de Abogados de La Plata. Un placer recibirte Un acá. Gracias placer, por muchas acceder gracias. a esta Gracias, entrevista para Rupturas Angélica. Inteligentes. Muchas gracias por tu invitación. Estoy muy feliz. Es una linda oportunidad para poder contar lo hermoso de ser abogada de niños, niñas y adolescentes. ¿Qué es el abogado del niño? El abogado del niño es una figura que está establecida en el ámbito de la provincia de Buenos Aires por una ley que fue creada en el año 2013 y a partir de ahí esa ley crea la figura del abogado del niño que básicamente permite a los niños en calidad de sujeto de derecho, niños, niñas y adolescentes, poder ejercer sus derechos, todos los que están garantizados en la normativa nacional, de raigambre constitucional incluida, y es una gran apertura la que está sobre todo garantizada en el artículo 75, inciso 22 de la Constitución, que viene a traer un despliegue de derechos y que a través de nuestra participación representamos, pero a través del patrocinio letrado, ponemos voz ejerciendo la representación técnica para que cada niño pueda contar o en situaciones donde sus derechos puedan llegar a ser vulnerados o sus intereses no coincidan con los de sus progenitores, guardadores o las personas que están bajo su cuidado y puedan, y por sobre todas las cosas, puedan ejercer un rol de parte. Eso les garantiza tener en todas las instancias de un proceso judicial o los trámites en cualquier proceso administrativo para que los niños, desde su nacimiento hasta los 18 años de edad, puedan, no es la palabra luchar, sí es que se les garantice y se les respete los derechos en general. El, es interesante porque uno piensa que los adultos, cada uno tiene su abogado. Entonces, en los procesos en donde de alguna manera puede estar comprometido el interés de un niño, el niño también podría pedir la designación de su propio Exacto, abogado. Eh, exacto. Como este pedido necesariamente tiene que ser del niño o puede ser de alguno de sus padres. Bueno, primero es importante resaltar que el abogado del niño, como te decía, tiene, digamos, que tener, obviamente, y por una cuestión lógica, toda el conocimiento que implica ser abogado, ¿no es cierto? Pero la ley establece que tiene que tener un conocimiento especializado en la materia y eso acerca las posibilidades de tener una mayor comprensión con el niño, niña y adolescente que es sujeto de derecho. Esa misma ley que crea la figura también crea un registro de abogados del niño. Entonces, esta pregunta que vos me haces, que hace referencia a cómo es el pedido o la designación de un abogado del niño, niña o adolescente, es en ese registro que en mi caso yo estoy inscripta en el registro de abogados del niño que funciona en el ámbito del Colegio de Abogados de La Plata y hay un listado que lo más importante y lo que se establece es que ese listado sea, que se dé a conocer, así como se dé a conocer la existencia de la figura. Entonces, de ese modo y tomando publicidad o la mayor difusión posible, un niño, un adolescente, una niña, un niño, un adolescente, sus padres, cualquier persona del núcleo que exista, digamos, que rodea al niño, sea un pediatra, un funcionario público, como puede ser un docente de una escuela pública, o quien eh, digamos, tome conocimiento de que ese niño está siendo vulnerado en sus derechos o que toma conocimiento que
lo que el niño pretende no coincide con el deseo de los adultos que lo rodean. Esa sería más o menos las posibilidades que hay. Si querés te puedo contar que la formal puede ser el pedido en el ámbito judicial o simplemente tiene un acceso muy fácil a aquellas personas que no necesariamente tienen que tener un conocimiento de las formalidades. Hay un correo electrónico que está publicado en el registro de abogados del niño, donde inclusive hasta el niño de una forma bien clara y con el deseo de tener un abogado, se lo designan o los progenitores o también para traer claridad a la situación, porque en muchos casos puede entenderse que hay subjetividad sobre el niño y pensar que el niño, digamos, desea lo que su madre desea o su padre desea, y eso viene a traer un poco como de objetividad, para que el nene como niño tenga voz propia. Esa es la Perfecto. realidad. Esto que vos decías que están estos registros, ¿el niño puede elegir o es por sorteo? ¿Cómo es la designación? En ese caso, la normativa dispone que el niño, de ese listado que te contaba, que se encuentra publicado dentro de la página, digamos, correspondiente, se encuentran todos los abogados matriculados que pueden ejercer ese rol. Entonces, de acuerdo, es un tema muy interesante el tema de la capacidad progresiva de los niños, porque conforme a su capacidad progresiva, que la edad no es limitante de ninguna manera para que un niño diga que puede tener abogado. En muchos casos sucede que he tenido que recurrir a la instancia superior porque conforme a la edad entienden los jueces de grado que no tienen la facultad, conforme a la edad, para, eh, para poder tener voz propia en un proceso distinta a la de sus padres o el asesor de menores, en su caso, que interviene. Entonces, el niño, lo establece la ley, que respecto a su capacidad progresiva puede elegir del listado un profesional como su abogado. En el caso de que no suceda de ese modo, porque no tienen conocimiento o directamente se pide la designación al registro, sí hay un procedimiento que es por sorteo. El sorteo tiene todo etapas que va desde la designación hasta se realiza una notificación que llega a cada colega que ha sido designado para el caso en cuestión, y posteriormente se confecciona una notificación que cada uno de los colegas que formamos parte del registro debemos firmar y enviar, o sea, como darnos por notificados y aceptar. Perfecto. Esa misma, bueno, sí que después te puedo contar cómo eso se hace valer en un proceso o simplemente en el marco administrativo también, porque es muy importante que sepan que el abogado del niño no solamente patrocina, porque se entiende simplemente, a veces, se entiende que el abogado interviene en procesos judiciales. Y acá es muy abarcativa la figura porque pueden realizarse trámites en sede administrativa. En mi caso particular, podría contarte que gracias a la gestión que realicé como abogada de un niño, con la documentación que acredita, que es ese acta de notificación, donde yo acepto el cargo, me presento y, por ejemplo, pude gestionar y acceder a un certificado único de discapacidad para un niño que es uno de mis patrocinados y que tiene autismo. Y a partir de ahí poder encaminar también, acreditando con esa misma documentación, un trámite para que pueda acceder tanto a la pensión como a un tratamiento. O sea, eh, quizás eso no se hace valer en un proceso judicial
si uno no lo cuenta, pero obviamente el juez en muchos casos hay que acreditarlo, pero con la simple designación yo puedo ayudar desde el primer momento a ese nene a que cambie su realidad. Más que nada cuando los padres por ahí no hacen nada, precisamente esa es la diferencia, de que le ponemos voz y acompañamos a los niños para que se les garantice algo tan importante como el derecho a la salud. Claro, pensaba en esto, en el caso de que vos estás hablando de un niño que tiene autismo. Entonces, Sí. evidentemente, en este caso, la petición no la formuló el niño. ¿De qué manera se El, peticionó y quién lo hizo? Bueno, hay la designación, yo he tenido en distintas cuestiones, he sido designada por la jueza, digo jueza en mi caso, que es donde generalmente, o sea, en las mayores causas que intervengo es acá en el Juzgado de Paz de Monte, donde yo trabajo y donde vivo. En algunas causas me han designado, por ejemplo, ya en etapa de previo al dictado de la sentencia. Claro, En otras causas, como en la de este pequeño, que tiene un corazón, es un ángel, en este caso fue a pedido de la colega que patrocina a su padre. perfecto. Eh, Sí, patrocina a su padre, la jueza lo rechaza, la jueza de grado lo rechaza, la colega apeló y en cámara otorgan que se incorpore al proceso el rol de la figura del abogado del niño y a partir de ahí es donde se oficia, porque tanto en sede judicial como administrativa, la designación del abogado del niño se realiza mediante oficio, el oficio correspondiente, va dirigida al presidente, por ejemplo, del Colegio de Abogados de La Plata, en mi caso, o para los colegas que patrocinamos niños acá en Monte. Y bueno, se efectúa todo este recorrido que te contaba de la designación mediante sorteo. O en su caso, también he tenido en otras causas donde una niña eh, redactó una notita de puño y letra y a partir de ahí esa nota con mi nombre y bueno, y mi apellido, porque había tomado conocimiento que yo era abogada del niño y esa nota se envió por correo electrónico al Colegio de Abogados de La Plata, con la formalidad que te conté anteriormente, y me llegó la designación. O sea, que en algunas cuestiones, generalmente en casi todas las que he sido designada, es, o sea, durante la etapa de prueba inclusive, porque eso es lo importante, que es una figura que se desapega de las formalidades, de la estructura, de las formalidades del proceso. Donde hay una cuestión en la cual un niño eh, está siendo vulnerado o pesa más el decir de los adultos sobre los derechos de los niños, se puede designar. Es importante a partir de ese momento, inclusive. Bien, para acercar más la figura, eh, Bien, suponte que te designan abogado, en este caso hay alguien que te eligió, ¿no? Eh, sí. ¿Cuántas veces te ves con ese niño que es tu patrocinado? ¿Dónde se ven? Eh, ¿Cómo hablan de esto de la presentación que quiere hacer en el expediente o de lo que quiere hacer, como para que vos puedas traducirlo? Vos preparás un escrito, el niño lo firma, ¿cómo es esto? Bueno, es muy hermoso desde el principio, es un nuevo comenzar en cada entrevista cuando me designan y en la cédula de notificación, eh, veo, lo primero que miro es la edad, porque a partir de ahí, primero y conforme en algunas causas, eh, ha sido por violencia, otras por en derecho de comunicación. Entonces, digo, primero pienso en la edad y el acercamiento
el posible acercamiento. Bueno, acá en el estudio eh, trabajo con una colega que la verdad que tiene la misma sensibilidad que yo para atender a los niños y siempre eh, pongo a resguardo esto de poder estar a la altura de las circunstancias, porque cuando uno comienza a preguntar y explicar con palabras claras y conforme a la edad, ¿qué es un abogado? ¿Cómo le puedo explicar a un niño de 7 años qué es un abogado? Entonces, primero les pregunto, como con algún chiste, les digo que si soy fea o alguna cuestión como para que no los vaya a asustar y después tengo la suerte de que las palabras van fluyendo y los mejores abrazos los he recibido de niños que vienen, me emociono porque en niños que, por ejemplo, este pequeño que tiene autismo, no le gustan los abrazos y he recibido abrazos maravillosos y bueno, entonces comenzamos a charlar, me cuentan, entonces yo les cuento, me cuentan de a poquito, van diciéndome cuál es la nana que tienen o qué les gustaría cambiar de sus vidas. Y bueno, y el diálogo va fluyendo y me explican y yo les digo, y bueno, pero esto se lo tenemos que contar a una señora o a un señor que se llama juez, que nosotros pensamos distinto, a mamá o a papá. Entonces tenemos que contarle y decirle qué es lo que vos querés para que tu vida mejore, para que tengas una vida feliz. Entonces, sentaditos les doy para dibujar, tenemos cartucheras, lápices, algún muñequito. Entonces, en ese momento escribimos, yo replico lo que ellos me dicen con sus palabras. Esa es la libertad que siento cuando soy abogada de niños, que me desapego de las palabras difíciles y trato de plasmar en esa hoja en blanco el sentir de los nenes y lo que quieren, lo que me manifiestan. Y eso es hermoso y a partir de ahí se los leo, depende de la edad. A veces hay criaturas de 15 años, criaturas no, perdón, jóvenes de 15 años, que es más fácil, pero el trabajo interesante es con los más pequeños. Así que les leo y les digo, tenemos que escribir tu nombre, porque es muy importante saber que el niño no tiene voz propia en el proceso y es parte. Entonces, al ser parte, nosotros tenemos todas las facultades. Nosotros digo porque también les cuento que somos un equipo. Nosotros somos un equipo. Digo, ¿vos querés que yo forme parte de tu equipo? Porque es muy importante que se manifiesten, porque es como en la vida, uno puede empatizar o no con el otro, y esto si no me aceptan, no porque sea ni mala, ni por ahí no encontrás afinidad, y bueno, y por suerte en todas las designaciones eh, he logrado formar buenos equipos y, y cuando les digo que firmen, ponen su nombre y me dice, ¿y esto quién lo va a leer? Le digo, una señora o un señor que va a resolver lo que nosotros, va a escuchar lo que vos estás diciendo. Y respecto de la cantidad de entrevistas, son las que sean necesarias. Hoy la tecnología permite que sea por videollamadas o por ahí me quieren mostrar, porque es muy interesante, o sea, lo cotidiano, por ahí no saben definir, pero les gusta mostrar un dibujo que hacen o que se sacaron un 10 en un examen o que aprobaron. Entonces se interactúa muchísimo desde lo personal, que vienen al estudio, he ido a su domicilio, ¿sí? Porque hay una particularidad que lo podemos charlar si querés también, que es como uno tiene obligadamente que tener vínculo con las personas que están bajo el cuidado, porque que los protegen, que los cuidan, porque sin, digamos, violar ninguna norma de ética, porque en muchos casos son parte también. Entonces, tiene como, es todo muy especial, que sé en cuanto a las formas, pero que hay que respetar las normas de ética, ¿no? Totalmente. Siempre comunicando al abogado de la parte, mira, tengo que hablar con tu cliente porque necesito que la nena o el nene vengan al estudio
o necesito charlar, voy a llamarlo. O sea, por una cuestión de respeto, yo lo comunico. Sé que no hay inconvenientes, pero eh, partiendo de que somos parte en el proceso, no quiero generar ningún conflicto ni que pese ninguna responsabilidad sobre mi ejercicio profesional. Claro. El- Quería preguntarte, por ahí ya entrando más de lleno en esto de los conflictos parentales que puede haber en los casos, sobre todo en conflictos que implican incumplimientos de regímenes de comunicación o fijación de Sí. regímenes de comunicación, o casos por ahí más complejos que tienen que ver con obstaculización del vínculo respecto a unos progenitores. ¿Cómo, cuál es el abordaje que tiene el abogado del niño hacia el niño respecto de esta situación? Bueno, he tenido, digamos, intervención en varios temas complejos. Eh, lo que sí puedo contarte con mucha alegría es que una niña sea escuchada en cámara eh, como consecuencia de un proceso. El objeto del proceso era un cuidado unilateral, donde durante todo el proceso la niña, si bien tuvo escuchas del cuerpo técnico o eh, se acompañaban constancias de su atención con su psicóloga, eh, a través de que yo pude participar y acompañar a la niña poniéndole voz a sus derechos, se cambió, digamos, cámara, la Cámara Civil y Comercial, en este momento no recuerdo de La Plata el número ni la sala, sí, escuchando a la niña, poniéndole en voz clara y concreta a sus deseos. Se comprendió que el ámbito de vida de la niña, digamos, su lugar de elección donde la nena era feliz, era acá en nuestro pueblo, cuando en realidad en primera instancia se había otorgado el cuidado unilateral a la mamá y iban a, digamos, a trasladarse a otra provincia a vivir. A través de nuestra intervención, de la escucha en cámara que acompañé a la niña, que fue una experiencia muy linda, fue mi primera vez, que además fue muy interesante escuchar a la niña de manera muy clara y determinada, y la verdad es que eso tuvo una consecuencia tan importante como que el cuidado de unilateral pasó a ser eh, bilateral. O sea, los padres tienen, o sea, se cambió, digamos, la resolución judicial fue modificada totalmente por la voz que la niña pudo lograr con un abogado en ese proceso. Por lo tanto, entiendo que es muy importante porque hay jueces que consideran que la voz de un niño no puede cambiar el destino de un proceso. En este caso sí. Entonces, había o sea, los padres, los progenitores tenían una relación muy difícil con cuestiones quizás no resueltas, pero la niña se plantó y dijo, quiero esto, mi vida es acá, soy feliz acá, y, y bueno, y para mí fue determinante y una muy linda experiencia poder acompañar y que esa niña haya sido escuchada y se la haya respetado más allá del deseo de los adultos. En otros casos, sin que haya habido obstaculización, sí los niños, tres hermanos que patrocino, de distintas edades, los tres coincidían, perdón, en que no querían tener contacto con su padre. Y, y bueno, lo manifestamos, lo contamos en términos también bien claros, conforme a la edad de cada uno de los niños, hoy adolescentes, contamos el porqué y sin aún tener sentencia definitiva, al día de la fecha se respeta esa voluntad. Y si bien también mi rol incluye contarle al nene, a la niña, al niño, niño o adolescente, que los vínculos que no,
que como una plantita que no se riegan, se diluyen, eh, vuelvo a repetir que el rol del abogado del niño no es alterar la voluntad del niño, sino claramente ponerle voz a sus deseos, entonces, y a sus derechos. Entonces, más allá de que uno como pueda compartir o no, yo básicamente respeto y acompaño al niño en su decisión. Bien. Y no sé si, No, bien, si porque esto que vos dijiste es fundamental. Es importante aclarar que, más allá de que el abogado del niño ejerce un patrocinio, a diferencia de lo que ocurre con otro tipo de cliente, uno no asesora y el otro decide, ¿no? Acá no hay exacto, un asesoramiento de podés hacer esto, esto, esto. En realidad, el niño dice, quiero hacer esto, y lo que uno hace es buscar el fundamento jurídico para poder hacer claro, ese planteo. claro, exactamente. Y con la forma de plasmarlo es una forma muy, muy clara, muy, a veces me ha tocado acompañar, digo acompañar porque siento realmente que los acompaño eh, y he logrado cambiar la realidad totalmente afectada, vulnerada, una niña vulnerada absolutamente con una realidad triste y tengo la enorme satisfacción de que me eligió a mí conforme a la estructura o sea, o a la contención que encontró en mi persona y me contó algo muy doloroso que había transitado y a partir de ahí su vida cambió y es una niña feliz. Estamos transitando procesos en sede civil y comercial, en sede, en juzgado de familia, en la justicia penal. O sea, me obliga y me siento muy feliz de tener que seguir estudiando todos los días un poquito para poder contener a niños que encuentran un refugio, eh, un poco en lo afectivo, sí, porque la verdad es que me llena de amor poder ser abogada de niños y adolescentes. Encuentro una satisfacción que es impagable para mí. Y en este caso, más allá de que aún no hay sentencia judicial en ninguna de las causas, saber que le pude cambiar la vida y que ella confió en mí para que pueda tener una vida preciosa y además que la comparte porque va bien en la escuela y esto de que quiero que sepa Julieta o aprobó, y sí, por ahí excede, como vos dijiste, en el marco de lo que es un abogado de una persona adulta. Por ahí quizás si uno se ajusta a la figura y no, bueno, a mí me sale ser así y encuentro mucha satisfacción en este ida y vuelta y además, como te digo, en eh, darle felicidad de algún modo, que eso no se alcanza a ver en una resolución judicial. Sí en esta satisfacción que te digo de que me diga gracias Juli, no, no sabes, es un sentimiento precioso que soy feliz siendo abogada de niños y adolescentes. Cuando, por ejemplo, vos notás que el niño se niega a tener contacto con alguno de sus progenitores, pero Sí, que esa actitud o en esa explicación que te da pareciera como más un relato de un adulto que del niño en sí. Aún en ese caso, vos, ¿qué es lo que haces? ¿Cómo acompañas esa situación? como cualquier rol que uno ejerce, en este caso y en primer lugar, es una cuestión de confidencialidad y además de mucho respeto, calificado te diría el respeto porque tienen una sensibilidad, son vulnerables y por sobre todas las cosas uno está para garantizarles bienestar y digamos y que se materialicen esos derechos que en muchos casos están vulnerados. Más allá de eso, me ha sucedido que yo exactamente lo que decías recién, he encontrado
que los niños han replicado, por ejemplo, lo que uno de sus padres me decía, venían al estudio y me decían, no, porque eh, una cuestión, no sé, quiero un celular. Entonces, esa cuestión eh, ya había sido planteada por uno de sus progenitores en el expediente y decía que mi niño o niña tenga un celular porque tenía 6 años por ahí. Entonces yo digo, no, eso no. No puede haber surgido de la voluntad de, obviamente, todos los niñitos hoy quieren tener un celular para jugar, pero para que tenga un celular independientemente al de uno de sus padres para que se pueda comunicar con el progenitor no conviviente es una cosa muy que no se ajustaba a la realidad de lo que a mí me parecía. En principio, en ese caso en cuestión, con mucha dulzura y mucho respeto se lo hice notar, como que tenía direccionada, no se lo dije de esta manera, pero que tenía como que el deseo que me contaba, que lo que quería concretar, yo lo había leído en otro lado, que me parece que lo había leído de una hoja que había presentado su papá o su mamá, y primero me decía que no y después por ahí me decía que sí. Entonces, en ese sentido, yo valoro poder tener la libertad de decirle que, que- bueno, contarle que tenía libertad de elegir, que no tenía que sentir, que no tienen que sentirse, eh, digamos, obligados porque es una persona distinta a su mamá o su papá, y bueno, en ese caso en particular, por una cuestión de que no hubo forma de que yo pueda, digamos, congeniar mi idea y respetando su voluntad, le pregunté si quería que yo dejara de ser su abogada, así, con términos muy amorosos, porque la verdad es que yo entendía que los deseos no eran los mismos que veníamos charlando y de repente cambió la realidad de sus pretensiones. Y bueno, y me dijo que sí, y esa es esa posibilidad, que no hay ninguna formalidad. Acá basta el día que un niño, niña o adolescente me dice, mira Julieta, yo no quiero que siga siendo mi abogada, no tengo otra cuestión que lo manifieste, así como firman, que cuenten que no quieren que yo siga siendo su abogada, lo presentamos en el expediente y me corro, porque yo tengo que, como mi obligación es acompañar, sumar, ponerle voz, y si yo encuentro o me doy cuenta de que no Esa está voz, siendo libre, claro, que esa eh, voz que está, que vos tenés que claro, está acompañar. direccionada, no, o sea, tengo esa libertad como igual el ejercicio de la profesión, o sea, uno entiende que el límite es, digamos, tener empatía en el sentido de que haya, como, no sé cómo ponerlo en palabras, pero si no se siente representada por mí, en el sentido de que yo pueda contar lo que ella quiere, o no encuentra razón de ser en mis palabras, hay incompatibilidad y tenemos que dejar de ser el equipo, como yo le digo. Igual te cuento, cuando me ha pasado con con una niña nada más, pero las puertas del estudio siempre le dije, me dejó unos dibujos preciosos, momentos compartidos donde sé que entendió un montón de cosas y que logramos un montón de cosas. Y como cualquier rol en la vida, bueno, yo cumplí y ahora creo que tiene otra colega que la está patrocinando. Qué interesante que sientan la confianza necesaria en el vínculo como para Ah, poder decirte que no quieren seguir con vos. exacto, exacto. Muchas veces esto de que el ejercicio o sea, el rol del abogado de niños, niñas, adolescentes, hace que uno articule y tenga que estudiar con otros profesionales. Por ejemplo, que te contaba que dentro de mis patrocinados tengo niños con autismo, y eso me hace estudiar porque por sobre todas las cosas los respeto, pero también he consultado para saber cómo es su evolución con el equipo interdisciplinario del área de salud mental de acá que funciona en el ámbito de la Municipalidad de Monte. Y justamente ayer tuve una comunicación porque
Más allá de que el niño tiene su progenitora y su progenitor, también una vez que nosotros tenemos participación en el proceso, un niño de 8 años no sabe de la necesidad de que no falte nunca a la cita donde tiene distintos profesionales. O sea, la obligación es de, en su caso, en este caso, de la madre. Pero mi rol me faculta a mí a pedir un informe periódico si el niño está asistiendo, porque en ese caso es un incumplimiento y yo lo cuento en el expediente para que se respete el derecho a la salud de ese nene y que la mamá, en este caso, que es la persona quien tiene su cuidado, o sea, quien ejerce el cuidado por otras cuestiones, pero actualmente es la responsable del niño, tiene que cumplir con esa obligación. Entonces, eh, me permite estas consultas interdisciplinarias, por ejemplo, con un fonoaudiólogo, si lo llevan, si no lo llevan. Es una actividad, un rol que me permite además aprender un montón, porque yo la verdad es que, o sea, interactúo con psicólogos como para acompañar informes y, digamos, lograr que se garantice lo mejor para el nene o nena que yo patrocino. Claro. Así que me ayuda muchísimo esto de tener, me obliga a estar a la altura de las circunstancias y a aprender. Desde tu experiencia y con los niños que han estado en el medio de un conflicto parental o están actualmente en el medio de un conflicto parental, ¿qué podés decir vos que ves desde ese lugar? Eh, ¿qué, qué circunstancia los aqueja? Si te cuentan en ese vínculo de confianza cómo se sienten, eh, qué emociones ves, qué conductas tienen los chicos que están atravesando un conflicto parental. En uno de los casos, en la que soy abogado de abogada de tres hermanitos eh, de distintas edades, los niños sufren mucho y he tenido la suerte de poder ponerle voz a cada uno y es muy duro escuchar eh, cómo desde cada uno, desde las vivencias que ha tenido, desde maltratos, palabras feas, circunstancias que se abren los pequeños y van contando, y así como me lo cuentan, yo lo escribo. Porque no es que aparte después de habérselos leído, ¿no? Eh, entiendo que es la mejor forma de que el magistrado que interviene tome, a ver, tome conocimiento de manera directa, porque cuando lo cuenta un papá o una mamá, puede ser que con una historial de conflictos y demás, pueda tener no pueda ser cierto. Pero si los tres hermanos coinciden en las formas en las cuales, contado con distintas palabras, ¿no? Por las edades que te decía, es muy gratificante para mí que me lo cuenten y es muy duro saber las problemáticas por las que atraviesan niños tan pequeños y que tengan, yo siempre les digo, ojalá que no tengan que venir, o sea, lo más hermoso sería que un niño tenga una niñez absolutamente feliz, que no tenga en su memoria conflictos, eso les queda grabado en su mente para siempre. Entonces, en esa causa que patrocino a los tres niños, también pude ponerle voz y el derecho de comunicación y el cuidado se estableció conforme a las necesidades, primero, porque tenemos un nene con un tratamiento psicológico, y los derechos. O sea, si me dicen, no, yo quiero ver a mi mamá por cuestiones que tendría que entrar en detalle, obviamente con todo el cuidado del mundo, pero por ejemplo, los tres coincidían. Uno me decía, pero si mi mamá no tiene ganas de verme. Entonces, si no tiene ganas de verme, está bien, yo estoy bien con mi papá,
no quiero volver a pasar por ninguna cuestión que tenga que ver con un hecho de violencia. Entonces, ¿qué mejor que yo se lo pueda contar a la jueza o al juez y que se respete el derecho? Tenemos que garantizar que los niños sean y los adolescentes sean preservados, que tengan, eh, que sean personas de bien, como yo siempre les digo, que tengan en su memoria amor y no violencia, y que lamentablemente una de mis referentes, que es la doctora Sara Canepa, siempre me dijo: Julieta, vos tenés un rol en la vida de los chicos, niños o adolescentes, niñas, bueno, yo, en la vida de los chicos. Entonces, ese rol es el que te dio el sorteo, la designación, vos tenés que ejercerlo conforme, y la realidad, o sea, la historia familiar es de cada pequeño. Pero si yo con un poquitito así de mi acompañamiento, de mi dedicación, de mi contención, se los puedo cambiar, soy feliz. Y eso logro en cada una de las intervenciones. Que me llame una de las nenas y me dice: Julieta, ¿cuándo puedo ir con vos? Quiere venir a dibujar al estudio. Claro, fíjate que encuentra Claro. contención, quiere venir acá, quiere venir, o me llamó o me mandó un mensaje ahora en el receso en la feria judicial, y me dice: ¿cuándo puedo ir a verte? Dice que quiero ir a dibujar. Entonces me quedo con eso, con que el espacio que la profesión me ha dado en la vida de los patrocinados, de los pequeños, de los adolescentes, eh, es gratificante, y que he logrado ponerle voz a cada uno de ellos. Y algunas cuestiones se han resuelto más acomodadas a lo que pretendían, otras cuestiones, o como vos me preguntabas de los vínculos. En realidad, lo ideal sería que los vínculos sean sanos, tanto con el padre como con su madre. La historia familiar o hechos de violencia o rozando la comisión de delitos, donde hay un niño que es vulnerado en sus derechos, esos son casos excepcionales. Pero te vuelvo a decir, yo le pongo voz a sus deseos para que se respeten sus derechos. A veces los adultos no les gusta mucho nuestra figura, eh, pero bueno, es hermoso, y que los niños en los procesos judiciales no sean invisibilizados, que se los respete, porque a veces en las audiencias es 2 días con vos, 3 días conmigo, las vacaciones. No, chicos, a ver, no en una audiencia. No, señores, es un sujeto de derechos, que tiene una estructura normativa que les garantiza hacer, primero y principal, a ser escuchado. La garantía mínima, su interés superior, o sea, se respeta todos los derechos. A ver, no es una cosa, es una persona que está diciendo: no, con mi papá no quiero ir, eh, porque no me trata bien, por ejemplo. Entonces, no, muchas veces se simplifica, no respetando, o te dicen: no, pero yo no quiero tener 2 casas, yo quiero una casa, quiero mi casa es con mi mamá, yo lo visito a mi papá. Entonces están en el tire y afloje. Y esas cuestiones, donde se escucha y se va resolviendo, es muy gratificante, y además esas sonrisas donde los niños te dicen: gracias, Juli, eso es impagable, es hermoso. Se hace una petición, sale una resolución, vos les vas contando cómo va el proceso, cómo Todo, se va yo les mando un desarrollando. mensaje. Es así. Nosotros, a ver, hay que hacer por ejemplo, como tenemos el rol de parte, uno de los progenitores pide traslado a las partes. Dentro de ese traslado, nosotros tenemos que contestar. Por ejemplo, piden un cambio de derecho de comunicación del régimen. Entonces, mamá o papá, necesito hablar con fulano de tal. Por favor, concretamos una cita, vienen al estudio y les cuento. Y entonces la pregunta es: primero les leo lo difícil, después se los explico, porque mi obligación es leerles como Claro. está escrito. Y después, se lo
como que se lo bajo más a un Lenguaje tono llano. claro, un lenguaje que comprendan y me dicen, no, Juli, yo la verdad que no, yo me quiero quedar así como estoy, o quiero más días con mi mamá. Bueno, se contesta primero, se escribe tal y cual, el niño me lo dice, y posteriormente la parte donde uno tiene que fundar el derecho, y se invoca la normativa conforme a lo que uno está solicitando, contestando, lo que sea, y el niño firma y se presenta. Y bueno, a veces se designan audiencias. Hay jueces que consideran que los niños no tienen que estar presentes en las audiencias. Yo no lo comparto porque tienen el rol de parte. Por lo tanto, perdón, por lo tanto, eh, se tiene que ser escuchada su voz. O por ahí solamente el único punto de contacto que tienen con un padre que no los ve es verle la cara ahí. Por ahí cambia esa realidad, porque si no lo están viendo y por ahí la realidad es que no lo ven porque no es que no quiera él, sino porque el contexto o hay un discurso, entonces dice, ay, mi papá o mi mamá, y entonces después de esa audiencia es una charla, ¿qué te pareció? Y por ahí me dicen, y sí, ahora sabes que sí, que lo quiero ver a papá. Bueno, se escribe otra vez con la firma de la persona, del niño, niña o adolescente, y así, te vuelvo a decir, como que es desestructurado. O sea, si bien obviamente el proceso tiene todas sus etapas y uno va actuando conforme a cada una, esta cuestión cede muchas veces porque si ya sabemos que el derecho de familia está en permanente cambio, imagínate cuando esto que te digo, si por ahí no están viendo a su papá y dicen, lo quiero ver desde ahora, ¿sabes que sí lo quiero ver? Quiero que venga a buscarme. Y ahí, ¿qué pasa? Tenés la otra parte. Entonces decís, ¿cómo? ¿Viste? Entonces, bueno, no, a ver, el nene quiere esto. Así que se le cuenta al juez y así vamos articulando. Pero es interesante lo que planteas vos, porque a veces un acto que tendría lugar entre dos adultos y que el niño no concurriría, No de hecho, participa. si participa y concurre, y eso puede cambiar la mirada que tiene respecto de esa situación. Qué importante, Exactamente. ¿no? Y además otra cuestión, el juez toma contacto con los dos progenitores y con el niño, niña o adolescente en ese momento. Y dentro de sus facultades, más allá de que también he tenido la suerte de, no me ha pasado nunca, suerte digo porque sería terrible que obliguen a uno de mis patrocinados. Y esto te permite el rol, porque como uno tiene, o sea, inclusive el proceso con todas sus etapas, incluida una apelación, o sea, eh, se respeta, cuesta a veces por algunos jueces entender, se mezcla nuestra figura con el rol de asesores de incapaces, nos piden informes, no nos permiten a veces, he tenido que plantear porque, a ver, una persona adulta que es convocada a una audiencia, ¿podría entrar sin su abogado patrocinante? No, ¿ok? Porque es el artículo correspondiente del Código de Procedimiento dice que no se puede presentar a ningún acto procesal sin su abogado patrocinante. Pues hay jueces que no comprenden que esa circunstancia es exactamente igual con un niño que tiene un abogado patrocinante y no lo puede entrevistar, o sea, es un acto procesal que requiere la solemnidad tal y cual igual que una persona adulta. Y a veces cuesta, y he tenido que plantear nulidades, por ejemplo, porque por X motivos no pude estar presente con el aviso como corresponde, con la antelación necesaria. ¿Y qué pasó? Entrevistaron a mis patrocinados y yo no estaba. No se puede. Además, otra cuestión, por más que tengan el rol de parte, no dejan de ser niños y adolescentes. No me parece, o sea, me parece innecesario que tengan que estar, que sean escuchados una, dos, tres, digamos, hay que preservarlos. Por eso, si yo puedo escribir
y pueden firmar y puedo poner en términos claros lo que los niños o adolescentes dicen, que, o sea, imagínate que una nulidad vuelve toda la situación al estado anterior otra vez. Entonces digo, hay que preservarlos y hay que, lo que pasa que es una figura que muchas veces como que molesta un poco en cuanto, por esto que hablábamos antes, generalmente es progenitor, los progenitores se resuelve en una audiencia, no, pero tenemos una parte más, somos tres, entonces tenemos que resolverlo conforme a esa situación procesal. Somos tres partes. Me resultó muy, muy encomiable, muy esclarecedor todo lo que contaste. Te agradezco profundamente la labor que haces. Conozco tu Gracias. trabajo y sé de tu compromiso y se necesitan muchos abogados del niño que tengan el mismo compromiso que tenés vos. Te agradezco Gracias. muchísimo la entrevista y todo lo que nos enriqueciste durante esta charla. Bueno. Bueno, te agradezco, pero infinitamente este espacio. Espero haber sido clara. Me pongo un poco verborrágica y nerviosa, pero espero que haya servido. Y te agradezco por el espacio y estoy muy contenta de que la profesión me haya mostrado esta posibilidad. Y bueno, te agradezco un montón y nada, muchísimas gracias por este Bueno, momento. estamos en contacto, Julieta. Gracias, Ana Laura, Hasta gracias. cada momento.